Yo respeto su reunión, es la cuarta ya creo, a la cual no han sacado aún todavía nada, ninguna de nuestras reivindicaciones, porque claro, lógicamente si no lo saben, ellos no están en carretera, ¿cómo van a saber las reivindicaciones de Plataforma Nacional? Entonces, hasta que no las saquen y se reúnan con nuestro presidente Manuel Hernández, nosotros no sabemos nada. ¿Vais a continuar? Claro, pero si es que no nos queda otra, si es que mira, yo lo quiero explicar para que todo el mundo nos entienda, porque es que esto parece que es por gusto o que es una causa, y no es así. Nosotros somos camioneros. Nosotros cuando salimos y arrancamos nuestro camión estamos perdiendo dinero. O sea, pero perdiendo dinero literalmente, como suena. Y yo no puedo estar un mes trabajando y fuera de mi casa para que luego no pueda ni pagar las letras, ni pagar el gasoil o me queden letras pendientes. Es que eso es inviable, es que es insostenible, eso no se puede hacer, ni se puede aguantar. Más parados que trabajando. Efectivamente, es que yo gano más parado y prefiero o vender los camiones o dedicarme a otra cosa antes que seguir en este sector con estas condiciones. Hombre, claro, yo creo, pero si es que nuestro presidente en Plataforma Nacional lo único que está pidiendo es que le escuchen. ¿Por qué no nos escuchan? O sea, es que no, nos han tachado de todo. No,